Un saludo a todos, me alegro de estar otra vez con vosotros en este séptimo vídeo que pretende ser, como ya hemos dicho, hemos mencionado, una herramienta para el desarrollo de los primeros pasos y para un discipulado que puedas tener con una persona a la cual puedas acompañarle en los caminos del Señor. Así como hemos visto que Dios nos habla y quiere relacionarse con nosotros, en este vídeo nos vamos a centrar en la vida devocional, en la importancia de tu vida devocional. El ser humano, la persona, está compuesta de cuerpo, de alma y de espíritu. La mayoría de la gente en la actualidad cultiva el cuerpo, por eso está tan en boga los gimnasios donde la gente va para cuidar su cuerpo, para moldear su cuerpo, yendo al gimnasio o haciendo deporte, lo cual evidentemente está muy bien, hay que cuidar el cuerpo. Algunas personas incluso cultivan el alma pues mediante el estudio, mediante la lectura, mediante la reflexión o incluso mediante el desarrollo de algunas capacidades artísticas, lo cual, si cabe, casi está mejor que el hecho de cultivar el cuerpo. Cultivar el alma es muy importante, pero desgraciadamente, sin embargo, poca gente cultiva el espíritu. Y esta es la clave. El creyente está llamado a cultivar el espíritu, y está llamado a cultivar el espíritu a través de una relación personal con Dios. En este sentido, la espiritualidad, el cultivo del espíritu, se desarrolla en primer lugar mediante la oración. La oración no es otra cosa que el hablar con Dios. Al mismo tiempo, la oración tiene que ver no solamente con hablar con Dios, sino tiene que ver con un diálogo, de manera que en la oración también escuchamos a Dios. Y escuchamos a Dios también mediante la meditación y mediante la lectura y el estudio de la palabra de Dios, donde Dios nos habla. Por tanto, nuestra relación espiritual tiene que ver con hablar con Dios por la oración y tiene que ver con escuchar a Dios mediante la meditación, mediante la lectura en oración de la palabra de Dios. De manera que nuestro acercamiento a la Biblia entendida como lo que es la palabra de Dios, donde Dios nos habla y nosotros escuchamos, tiene que ser un acercamiento doble. Por un lado, nos acercamos a la Biblia mediante una lectura devocional, donde meditamos en los textos en actitud de oración, donde memorizamos los textos y donde buscamos aplicar lo que Dios nos dice en la Biblia a nuestra vida. Ese es un primer acercamiento a la palabra de Dios, es un acercamiento, si queréis, devocional. Pero también podemos y debemos acercarnos a la Biblia mediante un estudio serio en donde buscamos conocer en profundidad la palabra de Dios. Ahora, nuestra vida devocional tiene que ser diaria, porque la espiritualidad es algo que se tiene que cultivar cada día a día. Como dice el salmista: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es importante tener un tiempo devocional cada día, que puede ser de mañana, como dice el salmista, o bien en otro momento. Cada uno de nosotros sabe cuál es el mejor, o siente o sabe cuál es el mejor momento para simplemente estar quietos y escuchar a Dios y hablar con Dios y tener ese tiempo devocional de oración y de lectura de la palabra de Dios. Pero también es bueno que tengamos apartado un lugar y un momento tranquilos, sin que nadie ni nada nos moleste, para poder tener un tiempo de oración. Nuestra vida de oración, al mismo tiempo, debe ser una vida de oración integral, porque no se trata solamente de acercarnos a Dios y de pedir cosas a Dios. Por tanto, para una correcta espiritualidad de la oración, tenemos que tener en cuenta los 5 elementos de la oración. ¿Y cuáles son esos 5 elementos de la oración? Me dirá. Pues, en primer lugar, la alabanza o la adoración. Alabar o adorar a Dios significa exaltar a Dios, proclamar a Dios, decir cosas buenas de Dios, reconocer quién es Dios. El segundo elemento de nuestra vida de oración tiene que ser la acción de gracias. Esto tiene que ver con la gratitud, como dice el apóstol. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros? Que seamos agradecidos, que le demos gracias a Dios por todas las cosas. El tercer elemento de la oración es la confesión de pecados. Confesar nuestros pecados. Nuestra vida de oración tiene que tener un momento importante, o un aspecto, un elemento importante, que es la confesión de pecados, que es humillarnos delante de Dios, reconocer nuestras faltas, nuestros pecados y pedirle perdón a Dios con un arrepentimiento genuino. El cuarto elemento de la oración es la petición. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá. Y evidentemente tenemos que pedir cosas a Dios. El Señor Jesús nos lo enseña también en el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el quinto elemento de la oración, y que no puede faltar en nuestra vida de oración, es la intercesión. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es pedir por otras personas. Y esto es un elemento también fundamental en nuestra vida de oración. Y por supuesto, debemos de cultivar el hábito de la presencia de Dios. Eso significa que tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, en todo momento y lugar. Mientras andamos por la calle, mientras estamos en el metro, mientras estamos en la universidad o en los estudios o en el trabajo, tenemos que ser conscientes de que Dios está a nuestro lado y de que en cualquier momento podemos dirigirnos a Dios en oración. Como dice el apóstol, debemos orar sin cesar. En la calle, en el metro, en todo lugar, podemos y debemos orar, lo cual no significa que tengamos que tener solamente un tiempo apartado para más tranquilamente orar y leer la palabra de Dios. Es importante esto, pero también tenemos que tener en cuenta que Dios está a nuestro lado en todo momento y en toda circunstancia. Ahora, os quisiera, como siempre, proponer una serie de preguntas para vuestro diálogo y reflexión. En primer lugar, ¿qué es la oración y cómo debemos orar? ¿Qué es la oración y cómo debemos orar? En segundo lugar, ¿por qué es importante tener un tiempo devocional cada día? Y en tercer lugar, ¿cómo debemos acercarnos a la palabra de Dios? ¿Cómo debemos acercarnos a la Biblia? Muchas gracias por vuestra atención, que el Señor os bendiga. Un saludo.